Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, tenemos 27 participantes. Perfecto, ya podemos iniciar nuestra clase de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla y me confirman que se esté viendo. ¿Sí se ve? Sí, señor, sí, Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Bueno, entonces vamos a revisar en dónde quedamos la clase pasada, en qué ejercicios quedamos. Décimo B tuvo que ser el último. Revisemos acá. Décimo B, correcto. Entonces, hoy tenemos bloque de matemáticas en el cual vamos a tratar de solucionar problemas de aplicación un poco más Profe, elaborados. nosotros somos décimo A. ¡Ah! Décimo A, perdónenme la vida. Igual, Profe nos está comparando. no, yo no, esperen un momentico. Décimo A, a ver, décimo A tuvo que haber sido el segundo, a ver acá, el segundo. Entonces acá, tuvimos que haber. Ustedes me confirmarán si alcanzamos a ver hasta acá, si sí o si no. Y esperen a ver que hay algo mejor. Alcanzamos a hacer este ejercicio, ¿se acuerdan o no? Si fue con ustedes, décimo A, sí, correcto. Que una persona se encuentra al frente de un edificio a una distancia de 80 metros, observando la punta del edificio con un ángulo de elevación de 48. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Sí? Y que les había dejado este problema. Que un auto va en dirección sur a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Sí, señor. Listo, listo, perfecto. ¿Alguien pudo realizar este ejercicio? ¿Alguien lo realizó de casualidad? No. Bueno. Bueno, si no lo realizaron, de pronto hicieron algo, ¿no? O sea, no es solo solucionarlo, sino entender qué es lo que está pasando. De pronto alguien hizo el dibujo de lo que estaba sucediendo. O tampoco. No. Bueno. Bueno, a ver. Póngale cuidado. Yo sé que eh, el estar de manera virtual nos quita la posibilidad de, no sé, por lo menos de preguntar en un descanso, profe, ¿cómo se hace, profe? Es que de acá, profe, no sé cómo abordarlo, ¿sí? Sin embargo, la idea es que en las clases ustedes me expresen ese tipo de cosas. Si usted tiene algún tipo de estrategia, si usted me quiere decir, profe, venga, hagamos una cosa. Eh, no sé, cada jueves vamos a dejarle un banco de preguntas en un foro. Listo, hagámoslo. O profe, yo le voy a enviar preguntas por correo. Listo, hagámoslo. Yo sé que de pronto contesto por la noche y todo lo demás, pero pues es la única manera porque ustedes saben que yo trabajo hasta las 3:30, de 3:30 a 4:30 trato de convertir los videos y de subirlos, ¿sí? Pero si se puede, le hacemos. La idea es que esto no quede como, bueno, ahí dejo el profesor y después miraremos cómo se hace, porque pues ahí no se está haciendo ningún tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, las estrategias que ustedes quieran les son bienvenidas, ¿sí? Porque es que yo tampoco cuento con el tiempo que ustedes tienen allá en su casa. ¿Qué tal que ustedes tengan que hacer otras cosas por la noche o qué sé yo? Entonces ahí sí, pues obligarlos a que practiquen, pues tampoco es la idea, ¿no? Es para que usted mismo sea autodidacta y se pueda hacer las preguntas a sí mismo y como
y como ponerse a prueba si usted es bueno o difícilmente está llegando a las soluciones o bueno, qué sé yo. Ahorita vamos a hacerlo, ¿sí? Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo desde lo que tenemos, desde lo que ya sabemos, ¿sí? Desde lo que ya sabemos. Entonces, espero que en los próximos ejercicios que se dejen y todo lo demás, por lo menos traten de hacerlo. Profe, quedé hasta acá. A ver si estoy bien o profe, no entendí tal cosa y ya con eso pues uno entiende. Pero no hacerlos o no ni siquiera leerlos, pues tampoco es la idea. ¿Listo? Entonces, para poderlo solucionar, quiero estar completamente seguro. Quiero estar completamente seguro que usted es capaz de solucionar un ejercicio de estos. A ver. Voy a pasar aquí una linecita. Y voy a colocarles nuevamente uno de esos triángulos sencillos, ¿no? Un triángulo sencillo. A ver, si yo le doy un triángulo de este tipo. A ver, y le digo que, bueno, que este ángulo es de 20 grados. Y le doy este lado. A ver, que esto es 125 metros. ¿Listo? Quiero saber ustedes qué o cuál es la función trigonométrica que utilizarían para hallar este lado, por ejemplo. Para hallar este lado. Entonces necesito que eso esté claro para yo poder seguir, o si no, estamos quedados. A ver, cuéntenme. ¿Qué razón trigonométrica, si seno, coseno o tangente, utilizamos para hallar? ¿Coseno? Coseno. Perfecto, listo. Coseno. Vean, suena bastante feo, pero con una persona que entienda significa que estamos llegando al objetivo. Y si ustedes se quedan callados, pues yo con esa respuesta ya me quedo. Perfecto, sí señor, coseno, vea. Coseno de 20 grados. Porque es el ángulo, ¿no? De referencia. Es igual al cateto adyacente, que no lo tenemos porque este es el cateto adyacente, ¿sí o no? Porque ya sea el ángulo, el otro sería el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ya la tenemos, que es 125. Bien, ¿cómo despejamos cateto adyacente? ¿Cómo hacemos para despejar cateto adyacente? Cateto adyacente es igual a 125 sobre coseno de 20. 125 sobre coseno de 20. ¿Seguros? Se pasa el 125 a multiplicar. Correcto. O sea, cateto adyacente es igual a 125 por coseno de 20. Sí, señor. Listo. Efectivamente. Tengan en cuenta que despejar lo que nosotros no tenemos, que en este caso es el cateto adyacente, despejar significa dejarlo solo. Y al dejarlo solo significa que debemos quitar el 125. Como tenemos que quitar el 125, toca revisar cuál es la operación que pasa a hacer. Entonces, si el 125 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces pasa a multiplicar al coseno de 20. ¿Sí? Lo pasa a multiplicar. Y ya cuando pasa a multiplicar, dése cuenta que el cateto adyacente ya quedó solo. ¿Ya? Y como estaba arriba, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Listo, ya quedó despejado. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto da eso? 117,4. 117,4 metros. Efectivamente, ese sería el cateto adyacente. 117,4 metros. Listo. 117,4 metros. Bien, ¿y cómo hacemos para hallar ahora este lado? ¿Cómo hacemos para hallar ese lado? Que efectivamente ya sabemos cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama ese lado? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, ¿con qué función encontramos cateto opuesto? ¿Tangente? Con tangente, listo. Entonces, tangente. Recordemos que tangente del ángulo, que en este caso es 20, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero es que el cateto adyacente ya lo encontramos. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 117,4 abajo dividiendo. ¿Cómo despejamos el cateto opuesto? A ver, otra vez. ¿Cómo queda despejado? 117 por 20. 117.4 por 20. No por 20 exactamente. Tangente de 20. Por tangente de 20, perfecto. Listo, ese sería el cateto opuesto. ¿Cuánto nos da eso? 42.7. 42.7 metros. Listo. O sea, vea, yo voy a colocar aquí un chulo grande, varios chulos, sabiendo que ustedes ya entienden esto y entienden cómo aplicar las razones trigonométricas para solucionar cualquier tipo de triángulo. ¿Sí? Ahora, última pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo?
70. El de 90 es el de acá. Este valdría 70. 70, sí. 60. No, 70. Porque estos dos tienen que sumar los otros 90, ¿no? Para que 90 más 90 de 180. Entonces, la otra manera que a 90 le quito 20. A 90 le quito 20, 70. Ahí está. ¿Sí? 70. Listo. Entonces, nuevamente les voy a decir, voy a colocar chulo, vea, chulo. Entiendo que ustedes saben hacer esto, ¿sí? Entiendo. Ya este tipo de triángulos ya no los vamos a tocar. De ahora en adelante, problemas de aplicación. Entonces, acá sí efectivamente las cosas empiezan a tomar otro tinte, porque hay que saber qué es lo que está pasando de manera gráfica para poder ahora sí aplicar todas estas razones trigonométricas. Entonces dice, un auto va en dirección sur con una velocidad de 50 km por hora y en el mismo punto de inicio otro auto va en dirección occidente con una velocidad de 80 km por hora. Entonces, lo primero que debemos saber es que necesitamos un punto, ¿no? Un punto de inicio. Un punto de inicio, ahí está nuestro punto de inicio, ¿sí? Entonces dice, un auto va en dirección sur. Bueno, entonces lo podríamos hacer un poquito más arriba, ¿no? A ver, ahí. Un auto va en dirección sur con una velocidad de 50 km por hora y en el mismo punto de inicio otro auto va en dirección occidente. Entonces sur hacia abajo, occidente, por decirlo así, hacia la izquierda, ¿no? Tengan en cuenta, hacia abajo sur, hacia la izquierda occidente, con una velocidad de 80 km por hora. Se mueve con una velocidad uniforme. Ambos carros se mueven con velocidad uniforme, o sea, su velocidad siempre es constante, y a las 3 horas y media se detienen. Listo. Hasta ahí yo creo que ya podríamos empezar a dibujar cosas. Podríamos dibujar la distancia recorrida por cada uno de los autos. ¿Cuál de los dos autos, o el que va hacia abajo o el que va hacia la izquierda, recorre mayor distancia? ¿Cuál de los dos autos recorre mayor distancia? ¿El que va hacia occidente? El que va hacia occidente, pues porque tiene una mayor velocidad. Sin haber encontrado la distancia, sabemos que recorrió más porque va con mayor velocidad. Eso sí es obvio, ¿y es cierto? Entonces, vamos a generar, digamos que esta distancia acá, y vamos a generar esta otra distancia acá, ¿sí? O sea, entender que este se movió más que este. Listo. Bien. Al cabo de 3 horas y media se detiene. Entonces necesito saber ahora sí efectivamente cuál es la distancia que recorrió cada uno, ¿sí? Primer auto, 50 km por hora, 3 horas y media. ¿Cuánto recorrió hacia abajo? 150 kilómetros. No, 175. 3 horas y media. Efectivamente son 175. ¿Listo? Vamos a ser como muy rigurosos con la física, ¿no? Porque después Medina no estará tan orgulloso de ustedes. A ver, velocidad. Ustedes saben que velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Les estoy dando la velocidad y les estoy dando el tiempo. O sea que pueden encontrar la distancia. Despejen distancia, entonces el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Eso significa que velocidad por tiempo es igual a distancia. Velocidad, 50 kilómetros. 50 kilómetros por hora. Tiempo, 3 horas y media. ¿Cómo se colocan 3 horas? 150, profe. Sí, correcto, 150. ¿Cómo ustedes colocan 3 horas y media en decimal? 3.5. 3.5, correcto, 3,5 horas. Eso sería la distancia. Y efectivamente esto tiene que dar, horas con horas se cancela y nos daría 175 kilómetros. Listo, 175 kilómetros. ¿Quién recorrió y hacia dónde? ¿A dónde colocamos ese 175 kilómetros? ¿En dónde lo colocamos? Hacia el sur. Hacia el sur, ¿cierto? 175 kilómetros. Listo, perfecto. Bien. De la misma manera podemos encontrar esta distancia de acá. No vamos a llegar a entrar en detalles. ¿Cuánto les da la distancia recorrida por este auto? 240. Sí, espera. 8, 16, 24. No, 280.
280, ¿todos de acuerdo? Perfecto. 280 kilómetros. ¿Por qué? Pues si cada hora recorre 80, entonces en 3 horas recorre 240 y en media hora más, pues la mitad de 80 kilómetros, o sea 40. 240 más 40, 280. Espero que me hayan entendido, ¿no? 280 kilómetros como lo hizo la compañera. Bien, entonces ya tenemos las distancias. Dice, ¿cuál es la distancia real que hay entre los dos autos? Entonces, ¿cuál es la distancia real? ¿Cuál es la distancia que nos están pidiendo? Sería la hipotenusa, ¿cierto? Sí, señor, sería la hipotenusa, porque uno de los autos está acá y el otro de los autos está acá. Por lo tanto, la distancia real es la distancia en línea recta entre esos dos puntos. Por lo tanto, es la hipotenusa. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 330.1 kilómetros. 330.1 kilómetros. Señor Campos, ¿cómo lo hizo? Pues por el teorema de Pitágoras, normal. Listo, ¿cierto? Normal con el teorema de Pitágoras. Entonces, según el teorema de Pitágoras, le dice que si usted quiere hallar la hipotenusa, pues entonces sáquele la raíz a la suma de los catetos, ¿cierto? La suma de los catetos. Entonces acá se pueden llamar cateto 1 y cateto 2, no hay ningún inconveniente. Entonces la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 280 al cuadrado más 175 al cuadrado. Y eso... Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Y no se pudo haber utilizado una razón trigonométrica para sacar la hipotenusa? Efectivamente se podría, siempre y cuando tengas un Con coseno, creo. pero si tienes un ángulo. Es que Pero pues ahí ya sabemos que tenemos el de 90 grados, no podríamos uy, utilizar no, ese. pana, no, porque tiene, según la explicación que yo les hice la clase pasada, tiene que ser un ángulo distinto al de 90. Ah, bueno, Listo, gracias, profe. listo, tranquilo. Entonces, efectivamente se puede sacar por una razón trigonométrica, sin embargo tendríamos que obtener primero un ángulo. Y un ángulo dentro de un triángulo rectángulo tiene que ser un ángulo distinto al de 90. Un ángulo distinto a este. ¿Listo? Un ángulo distinto, o sea que tendríamos que hallar o este ángulo o este ángulo. ¿Sí? Pero pues esa es la otra pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta en referencia al plano, ¿cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? Entonces tendríamos que encontrar este ángulo y este otro ángulo. Ahorita lo revisamos a ver cómo hacemos para calcular eso. Entonces sí, efectivamente sí les dio esto, ¿no? 330. Confío en la plena capacidad que ustedes tienen para utilizar la calculadora. Entonces coloco aquí 330,1 kilómetros. Listo. Bien, entonces ya tendríamos la respuesta al punto A. Respuesta al punto A. ¿Listo? Bien. Respuesta del punto B. Teniendo en cuenta como referencia el plano, ¿cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? Entre los dos autos y el punto inicial. Entonces tendríamos que encontrar este ángulo de acá y este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene que elegir cuál de los dos ángulos va a hallar primero. El del cateto más corto. El del cateto más corto, listo, el del cateto más corto. Entonces ese lo vamos a llamar alfa. Listo, alfa. Ahora sí, ¿con qué razón trigonométrica podríamos hallar alfa? Coseno. Con coseno, listo. En realidad con cualquiera, ¿no? Porque tenemos los tres lados ya. Pero sí, vamos a hallarlo con coseno. Entonces, coseno de alfa sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, entonces lo que no tenemos, pues alfa. Entonces sigue coseno de alfa es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente ahí? 175 kilómetros. 175 kilómetros, correcto. Este es el cateto adyacente porque yace al ángulo de referencia, ¿listo? Ese sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa es 330,1. Bien, ¿cómo hacemos para despejar alfa? Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 al otro lado, ¿no? Coseno a la menos 1. Entonces el coseno pasa al otro lado del igual a hacer su operación inversa. O sea, coseno a la menos 1 de 175 sobre 330,1. Bien, ¿cuánto da eso?
Profe, a mí me da más error. Ya lo hice 3 veces. ¿Te dio más de error? A ver, revisemos. Sí. Revisemos qué pasó. Espérame un momentico. A ver. Tengan en cuenta que para poder aplicar coseno a la menos 1, primero necesitan revisar con qué ángulos van a trabajar. Entonces, esperemos que todo el mundo esté trabajando con degrees, o sea, con grados. ¿Listo? Con la D. Ahora, por eso les digo que es muy importante revisar qué es lo que ustedes tienen que colocar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que colocar? Entonces, coseno a la menos 1 es shift coseno. Ahí está, coseno a la menos 1. Y tienen que colocar exactamente lo que diga dentro del paréntesis. Yo por eso les dije que no hicieran la división. Entonces coloquen la fracción así tal cual. Profe, a mí me dio 57.9. Listo, vamos a revisar si efectivamente es 57 punto qué, perdón. 9. Listo, revisemos. Entonces 175 arriba y 330.1 Punto 1. abajo. Listo. Y le damos igual. 57.9. ¿Listo? ¿Ya te salió? A la compañera ya le salió. Sí, profe. Listo, dale. Es que no le puse los paréntesis. Ah, ok. Ahí el 57.9 no se podría redondear a 58. Pues eso depende de lo que su merced necesite. Porque si el ejercicio le dice redondee el ángulo, sí, su merced lo redondea. Pero si no le dice nada, pues no hay ningún inconveniente con colocar 57.98. ¿Listo? Eso depende de lo que le pida el ejercicio. Si el ejercicio le dice el ángulo aproximado es 58, entonces ahí sí ya tocaría redondearlo, pero entonces el ejercicio no le dice nada, por lo tanto tendríamos que trabajarlo así tal cual, 57.98. Entonces alfa es 57.98 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Bien, entonces si alfa vale 57,98, ¿cuánto vale este otro ángulo? $32.2. 32.02, 2. 02, ¿cierto? 32.02. ¿Listo? Efectivamente, tendríamos ya solucionado el ejercicio, ¿no? El ángulo alfa es de 57,98 y el ángulo, por decirlo así, beta es de 32,02 grados. Bien, vean, y aún así estamos en un problema en donde solo se trabaja un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Ahora, a partir de todos estos ejercicios que hemos visto, ¿sí? Porque es que no fue uno solo, sino varios. Vea, este ejercicio, el anterior, los anteriores que hablaban, vea, de la escalera de bomberos, el de la cometa, ¿sí? Vamos a revisar otro tipo de ejercicios en donde hay que meterle un poquito más de malicia al asunto, ¿vale? Entonces, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a colocarlo aquí mismo, acá, perdón. Entonces colocamos acá una linecita y acá vamos a empezar a trabajar el ejercicio que viene. Entonces, el ejercicio dice así, a ver. Dice así, a ver, un avión sobrevuela entre la ciudad A y la ciudad B en un momento determinado donde el avión se encuentra a una altura de
3.400 pies, de 3.400 pies, ¿cómo se llama esa cosa? Un radar lo detecta, un radar en la ciudad A lo detecta con un ángulo de elevación de 33 grados, mientras que en ese mismo instante un radar en la ciudad B lo detecta con un ángulo de elevación de 40 grados. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre la ciudad A y la ciudad B? Bien, acuérdense que yo ya le di chulito a todo lo que usted sabe de cómo aplicar las razones trigonométricas. Ahora vamos a desbloquear otro logro, ¿sí? El otro logro es que usted plasme gráficamente, geométricamente, lo que le muestra un enunciado. Necesito que ustedes plasmen lo que está pasando ahí en ese momento. Un avión sobrevuela en la ciudad, entre la ciudad A y la ciudad B. En un momento determinado, donde el avión se encuentra a una altura de 3.400 pies, un radar en la ciudad A lo detecta con un ángulo de elevación de 33 grados, mientras que en el mismo instante un radar en la ciudad B lo detecta con un ángulo de elevación de 40 grados. ¿Cuál es la distancia entre la ciudad A y la de ciudad B? Bueno, antes de que ustedes me muestren el dibujito, porque se los voy a pedir, necesito explicarles algo acerca de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Vale, cuidado. Cuando uno habla de ángulo de elevación y de depresión, estamos hablando de una persona que observa o de algún objeto que está detectando algo. Vamos a trabajarlo como si fuera una persona la que está observando, ¿sí? Entonces digamos que eso es, por decirlo así, un ojo, ¿no? A colocarle aquí pestañitas. A ver, entonces una persona cuando observa de manera horizontal, entonces su mirada es fija hacia adelante, ¿no? Ahora, si estamos generando un ángulo de elevación para observar algo de arriba, entonces el ángulo de elevación es un ángulo que va de la horizontal hacia arriba, es un ángulo que se está generando de esta manera, ¿ve? Eso significa ángulo de elevación. Mientras que si la persona observa hacia abajo algo, ¿sí? Observa hacia abajo, entonces se está generando o se está creando lo que se llama un ángulo de depresión. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Listo? Todo tiene que estar dentro de la horizontal hacia lo que mire. Siempre de la horizontal hacia lo que mida. O sea que no podríamos hablar de que una persona está observando algo hacia abajo, por decirlo así, algo hacia abajo, y generar el ángulo de la vertical hacia donde lo que está observando. Esto no es un ángulo de depresión. El ángulo de depresión siempre es a partir de la horizontal. ¿Listo? Siempre a partir de la horizontal. Este sería el ángulo de depresión, para que ustedes lo tengan en cuenta en dónde es que se colocan los ángulos. Entonces acuérdense que por favor es a partir de la horizontal hacia abajo o a partir de la horizontal hacia arriba. ¿Listo? Bien, entonces aquí estamos hablando notoriamente de lo que se llama ángulo de elevación, porque los radares están abajo y están observando algo que está arriba de ellos. Bien, ¿quién podría decirme cómo se hace el dibujito de la situación? Ojo que esto está aparte, ¿no? Esto es una explicación aparte. Voy a colocarlo como por acá. Esto es una explicación aparte. ¿Listo? Bien, ¿quién podría decirme cómo queda el dibujito de la situación? Alguien que de pronto quiera compartir. ¿Sí? ¿Es necesario el ángulo de 90 grados? O sea, que esté en ese triángulo.
No, ángulo de 90. ¿En esto? No, Sí, no hay ninguno, ¿cierto? No. no, simplemente estamos hablando que es un ángulo de elevación y que es un ángulo de depresión, ¿sí? No hay necesidad. No, pero me refiero, en el ejercicio hay, o sea, claro, en el debe haber un ejercicio, ángulo de 90. claro, sí señor, en el ejercicio debe existir el ángulo de 90 porque a partir de esos triángulos rectángulos vamos a aplicar las razones, sí, correcto, en algún momento, en algún lado debe haber un ángulo de 90, sí señor, tiene toda la razón. Bien, entonces, ¿quién podría mostrarme cómo queda el dibujito, el dibujito de la situación? No es tan difícil. ¿Quién quiere compartir su pantalla o mostramos ahí en cámara el cuaderno nomás, como quieran? A ver si alguien quiere activar su cámara o compartir. David, ahí lo tengo en cámara, a ver. David, bájalo un poquito más. Perfecto. Perfecto. Listo, dale. Ya colocamos ese mismo dibujo ahí. Muy bien. Efectivamente David hizo el dibujo. Vea lo que dice. Un avión sobrevuela entre la ciudad A y la ciudad B. Entonces colocamos dos puntos que estén a la misma altura, ¿no? Porque las ciudades se supone que están sobre el suelo. Entonces ciudad A y ciudad B, ¿cierto? El avión tiene que estar sobrevolando entre ellas dos. Eso significa que el avión debe quedar por algún lado, por acá, ¿no? Por algún lado. Entonces vamos a colocar el avión por acá. Ahora, des en cuenta que yo estoy trabajando puntos, ¿sí? Puntos, más que dibujos, porque más que dibujar aquí edificios y aquí un avión, es trabajar puntos y entender que cada punto hace su papel, ¿no? Entonces por acá estaría el avión. Por aquí estaría el avión, aquí estaría la ciudad A, aquí estaría la ciudad B y ya. Y pues tendríamos que empezar a dibujar cosas reales, ¿no? Como el piso, ¿sí? Como el piso y distancias, ¿no? La distancia entre la ciudad A, la ciudad al avión, la ciudad B al avión. Porque acuérdense que en la ciudad A y en la ciudad B están lo que se llaman los radares, ¿no? Los radares, hay un radar acá y hay otro radar acá, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos los tres puntos importantes, A, B y el avión. ¿Qué más dibujamos ahí? Por ahí yo le vi a David que puso los ángulos. ¿Sí? Los ángulos. Acuérdense que los ángulos... ¿Sí? ¿Aló? Profe, ¿y ahí dónde está el ángulo de 90 grados? Ah, no. Ya lo vi. No olvídalo, profe, olvídalo. No, pero sí hay que construir algo para poder ver el ángulo de 90, sí señor. O sea, tranquilo que esa pregunta sí es muy coherente, sí. Efectivamente hay que construir algo más. Vean todo lo que les da el ejercicio. Les da la altura del avión. O sea que ¿qué tenemos que trazar? ¿Qué tendríamos que trazar? Sería trazar la altura, ¿no? Desde el avión al suelo. Sí señor, trazar la altura del avión al suelo. Y acuérdense que una altura siempre es perpendicular al suelo. Si es perpendicular al suelo significa que se está generando un ángulo de 90 grados. Y ahí, sí señor. Una pregunta, pero en ese triángulo, si tú lo volteas, ¿no se forma un ángulo entre 90 entre el avión y B y entre el avión y A? Uy, pues tocaría después revisar si efectivamente es un ángulo de 90, pero como todo es aproximado, no podríamos generar, porque yo puse el punto ahí, ¿no? Pero yo lo hubiese puesto por acá más abajo o por allá más arriba, ¿no? Pues depende de cómo uno lo observe. Pero primero tenemos que colocar solo los datos reales que nos da el problema, ¿listo? Los datos reales. Entonces, si vea, efectivamente si trazamos la altura del avión, la altura tiene que ser perpendicular al piso, por lo tanto ahí es donde se están generando los ángulos de 90, ¿sí? Un ángulo de 90 hacia acá y otro ángulo de 90 hacia acá. Bien, por ahí le observé que David puso dos ángulos, puso un ángulo acá y puso otro ángulo acá. ¿Cuánto mide este ángulo? 33. Correcto. ¿Y cuánto mide este otro? 40. 40. Listo. ¿Cuánto mide esta altura? 3.400. 3.400. 3.400 pies.
Listo, 3400 pies. Ahora, vamos a centrarnos, porque ellos ya colocamos todos los datos, absolutamente todos los datos ya los tenemos. Vamos a centrarnos en la pregunta, dice, ¿cuál es la distancia entre la ciudad A y la ciudad B? Entonces, ¿quién me podría decir una estrategia para poder encontrar esa distancia entre A y B? Profe, pues yo sinceramente cogería el ángulo que forma el avión con las ciudades y pues hay 107 y dividirlo en la mitad para tener el ángulo de A, la hipotenusa y el ángulo 90. ¿Y qué? De ahí sacar una razón trigonométrica, ¿no se podría? Bueno, entiendo tu punto. Me estás diciendo que este ángulo es de 107. Ok, pero no se va a poder dividir en dos, porque estos triángulos no son congruentes. Y esta altura no divide al triángulo en dos triángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo difícilmente son iguales. Por lo tanto, no se puede dividir en dos. ¿Sí? Pero por ahí toca revisar cosas. Porque sí hay que aplicar razones trigonométricas. Obviamente hay que aplicar razones trigonométricas. ¿Será que en este momento se pueden aplicar directamente? ¿Ustedes qué dicen? Revisen. Porque es que, o sea, la idea es que yo no les diga cómo hacerlo. Ustedes tienen que decirme, bueno, profe, vea, yo tengo esta idea. ¿Quién puede hablar? Podemos hallar tangente o sea, primero con el 33, después con el 40 para hallar el cateto adyacente y después sumar los dos catetos adyacentes que nos den. Señor Campos, sí señor. Ese es el procedimiento que hay que hacer. Entonces, vea, yo tengo que mostrarles a ustedes que se están generando dos triángulos rectángulos, uno por acá, ¿sí? Y se está generando otro triángulo rectángulo por acá. Y en cada uno de esos triángulos tenemos un ángulo y tenemos el cateto opuesto, vean. El cateto opuesto a 40 aquí es 3400, el cateto opuesto a 33 es 3400, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos triángulos, lo que dijo el señor Campos es, pues hallemos el cateto adyacente acá, hallemos el cateto adyacente acá y sumemos. Y pues sí, efectivamente se hace de esa manera. ¿Listo? Se haría de esa manera. Entonces, a ver si estuvieron atentos. ¿Qué razón trigonométrica dijo el señor Campos para poder encontrar este cateto adyacente? ¿Coseno? Tangente. El señor Campos dijo tangente. Tangente. ¿Por qué tangente y no coseno? Porque coseno trabaja cateto adyacente e hipotenusa y la hipotenusa no la tenemos. ¿Sí? La tangente trabaja cateto adyacente y cateto opuesto, o sea que sí tenemos el cateto opuesto, o sea tendríamos una sola incógnita. Efectivamente, vea, entonces trabajemos este primer triángulo. Tangente de 33 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Que no lo tenemos. ¿Cómo despejamos aquí cateto adyacente? A ver, cuénteme. Intercambiándolas. Intercambiándolas, ¿cierto? Entonces se intercambia cateto adyacente y el tangente de 33. Listo. ¿Cuánto hace cateto adyacente? 2,20. No puede dar tan poquito. No. Mentiras. ¿Cuánto da? $5,235,54. Yo voy a confiar en ustedes. ¿Listo? Entonces 5.235. Sí. Listo. Perfecto. Confirmo. Bien. ¿En qué unidades? 10. Pies. ¿Listo? En pies. Muy bien. Ya tendríamos este pedacito de acá, ¿no? Ya tendríamos este pedacito. Entonces ya tendríamos que de aquí a acá, eso mide 5.235,54 pies. Listo. Nos faltaría solo este pedacito de acá. Entonces ese pedacito de ahí, ¿cómo lo hallamos? Entonces, ¿con qué operación? A ver, cuéntenme. Porque esto ya la dije. Ustedes díganme qué operación. Cateto adyacente, digo, 1400 sobre tangente de 40. Sí, pero es que usted ya lo despejó y todo.
Usted ya lo despejó y todo. No, coloquémoslo desde el inicio porque es que hay muchas personas que tienen que verlo desde el inicio. A ver, Tangente de 40 es igual a 3400 pies sobre cateto adyacente. sí señor, perfecto. Y ahí es donde se despeja así tal cual como usted dijo. Entonces cateto adyacente se intercambia con el tangente de 40 para poderlo despejar y nos queda 3400 sobre tangente de 40. Listo. ¿Cuánto da eso? 4051.96. 4051.96 pies, ¿no? Fits. O sea que ya, efectivamente, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Quién podría decirme? La distancia entre las dos ciudades es de 9287.5 pies. Listo. La distancia, efectivamente, la respuesta redactada sería: la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de este valor, 9287.5 pies. Perfecto. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió lo que se hizo? Lo que se trabajó. ¿De qué manera usted va a empezar a razonar para poder encontrar la solución a un problema? Entonces, vean que de aquí en adelante todo lo que necesitamos es interpretación. Saber plasmar qué es lo que está pasando en un gráfico. Y a partir del gráfico saber utilizar e implementar todas nuestras capacidades para poder encontrar de manera contextual todo lo que se está pidiendo, ¿sí? Porque prácticamente de pronto a alguno se le podría ocurrir que a partir de este lado y este ángulo se podría hallar la hipotenusa, pero en el trabajo en el trabajo en contexto no nos estaban pidiendo la distancia del avión a la ciudad A. Entonces hay que ser muy óptimos en los procesos. ¿Qué es ser óptimo en los procesos? Centrarnos en lo que nos están preguntando y no desviarnos, ¿sí? No desviarnos. Y al optimizar tiempo, pues vamos a obtener muchísimos mejores resultados que en cualquier otra ocasión. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de este ejercicio? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Sencillo, ¿no? Sencillo. Bien. Vamos a empezar a colocarle otro poquito más de dificultad. ¿Listo? Entiendo que sea difícil al principio, pero lo único que tenemos que hacer es practicar y practicar para que esto no nos quede grande. ¿Vale? Entonces, voy a mostrarles el siguiente ejercicio. A ver. Un edificio se encuentra sobre la falda de una montaña que tiene una inclinación de 12 grados, con respecto a la horizontal. Punto seguido. Una persona se encuentra subiendo la montaña para llegar al edificio. Faltándole 50 y vamos a colocar aquí 57 metros para llegar al edificio, faltándole 57 metros. En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de podría ser 60 grados. Uy, muchísimo. Bueno, pero podríamos colocarle un ángulo
Un ángulo grandecito, sí. Coloquémosle por ahí 25 grados. Un ángulo de 25 grados. Listo. En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. Sí, 25 grados. Bien. La pregunta es... Ojo con la pregunta. ¿Cuánto mide el edificio? ¿Cuánto mide el edificio? Bueno, este ejercicio está interesante porque está trabajando una montaña inclinada. Ya no estamos trabajando sobre un piso completamente horizontal, sino sobre una montaña inclinada. ¿Sí? Sobre una montaña inclinada. Entonces, para que se entienda el asunto, necesito que ustedes me digan cuáles son los puntos importantes que hay que trabajar. A ver, puntos importantes. Aquí, por ejemplo, los puntos importantes serán la ciudad A, la ciudad B y el avión. Aquí, ¿cuáles serían los puntos importantes? La inclinación de la montaña. Listo, vamos a colocar la inclinación de la montaña. Ahí está. Ahí colocamos la montaña inclinada. Muy bien. Los 57 metros. Ok, los 57 metros, ¿de qué punto a qué punto? Desde la parte de abajo. Yo creo que desde la parte de abajo hacia la derecha, porque dice que es desde la horizontal. Ok, listo. No. Pero sí, o sea, hay que colocar los 57 metros. Pero entonces hay dos objetos teóricos que se están trabajando. ¿Cuál sería el primer objeto y cuál sería el segundo objeto? Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la falda de una montaña? O sea, nunca había escuchado eso. La parte de abajo, creo. O sea, el inicio. Bueno, digamos que no sé si estoy utilizando mal los conceptos, pero estoy hablando de que el edificio está sobre la inclinación de la montaña, ¿listo? O sea, no está ni en la cima ni está en el valle, está en la mitad. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok, ya. El edificio es el elemento de la El persona. edificio, ¿cierto? Entonces toca dibujar el edificio. Ahora, futuros arquitectos, ¿un edificio cómo se genera acá? ¿Se genera así? ¿O se genera de manera completamente vertical? Vertical. Claro, vertical, ¿no? Completamente. Completamente vertical. ¿Por qué lo digo? Porque es que alguien ya me mostró un dibujito en donde hizo el edificio así. Entonces, efectivamente tiene que ser de manera vertical lo que se genere como edificio. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí el edificio. Ahí está el edificio. Bien. ¿Y la persona? ¿Dónde la colocamos? Abajo. Abajo, en algún lado de la montaña abajo, ¿cierto? Porque está subiendo la montaña. Ahí está la personita. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hacemos? La medida de la personita al edificio. La medida de la persona al edificio, que eran 57 metros. Efectivamente, la distancia de la persona a la puerta del edificio es de 57 metros. Listo. Bien, ¿qué más? El ángulo de elevación El ángulo de elevación. ¿De quién? ¿De la montaña o...? de la persona a la punta del edificio. Correcto, listo. Entonces vamos a colocar ese ángulo. Pero para a colocar ese ángulo necesito trazar esto, ¿no? Entonces la persona está observando la punta del edificio. ¿Sí? La punta del edificio, que ese sería otro punto importante, la punta del edificio. Con un ángulo de elevación. Espera a ver, ¿a dónde dice? En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. Ok, acuérdense que el ángulo de elevación es respecto a la horizontal de él. La horizontal de él en ese momento, en perspectiva, para él la horizontal es la montaña, ¿no? O sea que el ángulo con el que está observando la punta tendría que ser este ángulo de acá. ¿Listo? Porque en perspectiva su horizontal para él en este momento es la montaña. Entonces ese ángulo sería de 25 grados. Ahora, ¿dónde colocamos este ángulo de 12 grados? Al inicio de la falda de la montaña. El inicio de la falda de la montaña, ¿cierto? Al inicio de la falda de la montaña, pero ahí sí ya tendríamos que trazar la horizontal, ¿sí o no? Tendríamos que trazar la horizontal. Entonces, espero que no se pierdan, póngale cuidado. A ver,
realmente existe una horizontal, debe existir la horizontal real de todo, ¿no? De absolutamente todo. Entonces vamos a trazar esta horizontal. ¿Sí? Esa horizontal. A partir de esa horizontal, que es como una línea virtual, es una línea virtual porque esa línea en realidad estaría por dentro de la montaña. ¿Sí? Es una línea virtual. ¿A dónde colocamos estos 12 grados de inclinación? En como un ángulo entre la falda y la horizontal. Sí, señor, correcto. Como un ángulo entre la falda y la horizontal. O sea que los 12 grados tendrían que estar por acá. ¿Listo? Esos serían los 12 grados. Bien. Creo que ya tenemos todo listo para poder hacer ese ejercicio. Ya tenemos todo listo para hacerlo. Para empezar por lo menos a abordar. Voy a trazar esto, voy a correrlo por acá. Espero que se entienda qué es lo que está pasando. Listo. Vean que absolutamente todo lo que se dijo en el enunciado está, vean. Un edificio se encuentra sobre una falda de una montaña que tiene una inclinación de 12 grados con respecto a la horizontal, vean. Una inclinación, la falda de la montaña tiene una inclinación de 12 grados con respecto a la horizontal. Ahora, una persona se encuentra subiendo la montaña, ahí está la personita subiendo la montaña, para llegar al edificio, faltándole 57 metros. Entonces, de aquí hasta acá hay 57 metros. En ese instante, observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. Ok, con un ángulo de 25 grados. Para él, la horizontal es la falda de la montaña, por eso es que se toma desde la falda de la montaña hacia la punta, como 25 grados. ¿Cuánto mide el edificio? Entonces, ¿ustedes dónde colocarían la incógnita? En el cateto opuesto. Ok, voy a tomarte esa referencia. O sea, yo te la entiendo. Yo te entiendo que este sería para ti el cateto opuesto. Sin embargo, no hay un cateto opuesto ahí porque no hay un triángulo rectángulo. Porque no hay... Yo sé qué hacer, bro. Ya sé qué hacer. Listo. Espérame. Dame 2 segundos. Efectivamente Profe, no entiendo cómo se forma el triángulo. O sea, ¿los catetos son las dos líneas azules o la azul y la roja? Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto porque ahí donde ustedes ven el dibujo no hay ningún triángulo rectángulo. Todavía no hay ninguno. Entonces, esa sería la principal pregunta. ¿Dónde carajos está el triángulo rectángulo? Todavía no hay uno. Porque si usted me dice que este triángulo de acá es un triángulo rectángulo, estaríamos incurriendo en un error, ¿no? Porque este ángulo no es de 90 grados. Este ángulo no es de 90 grados. Entonces ahí tendríamos que empezar a trabajar. Por ahí alguien ya tiene una idea de cómo hacerlo. Pero espere un momentico. La incógnita es el edificio, ¿no? O sea, encontrar esta distancia. Esa sería la incógnita. Encontrar cuál es la distancia de aquí a acá. Listo. Bien, cuéntenos cuál sería su idea. A ver. Bueno, pues lo primero, hacer un triángulo entre lo que es la horizontal, ¿sí?, y la falda de la montaña. Pero ¿a dónde lo que hacemos? ¿Aquí, acá, en dónde? ¿En dónde hacemos ese triángulo? básicamente lo que es desde a ver, no sé cómo explicarlo. Desde la base del edificio hacia la horizontal de abajo. Sí, señor, correcto. Listo, ya lo entendí. Perfecto. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer esto, vea. ¿Sí? Pero obviamente bien. Espera, a ver. Desde acá. Vea, él lo que hizo fue extender la dirección del edificio hacia la horizontal, ¿sí? Ojo que todo eso es de referencia, ¿no? Son distancias de referencia o son segmentos de referencia. Eso quedaría por dentro de la montaña, ¿no? Eso quedaría por dentro de la montaña. Bien, y ya con ese segmento ya se empiezan a trabajar triángulos rectángulos. Listo, sigue. A ver. Ahora, utilizando seno, podemos hallar el cateto opuesto de ese lugar y después, sumando los ángulos de 25 y 12, hallar el cateto opuesto contando el edificio. Y después a ese valor restarle el cateto opuesto que hallamos anteriormente. Ok, listo, te entiendo. Lo que pasa es que en el segundo proceso que tú me dijiste que sumamos esto para hallar el cateto opuesto, necesitamos otro dato, porque solo tenemos el ángulo, necesitaríamos uno de los lados. Para mí hay que primero, o sea,
con el triángulo imaginario hay que pues hallar un cateto, ¿no? Porque, o sea, ay, muy difícil. Tenemos el ángulo y tenemos Sí, tenemos el ángulo. bueno, el de 57 metros, ¿sí? La hipotenusa. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que hallar el cosito horizontal, El la ca- línea horizontal. ¿Cómo se llama ¿Sí? el cateto? ¿Cómo se llama ese cateto? Cateto adyacente. Adyacente. Listo. Eso. Y Y después ahí sí, comenzamos ya con ese triángulo completo. O sea, ok. sumamos los ángulos y sí, Ok, listo, listo, no, bien. ¿Saben, Estamos. saben qué es lo que pasa? Que ambos tienen la razón. Vea, el señor Campos me dijo que con seno hallar este cateto. Y tú me dijiste no, hay que hallar este otro. En realidad hay que hallar ambos o si no, no vamos a poder llegar a la solución. Hay que hallar ambos. ¿Listo? Entonces, espero que los que estén ahí calladitos vayan entendiendo. Póngale cuidado. Acá se está generando un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo de 90? Efectivamente aquí está el ángulo de 90. Hay que hallar los dos catetos. Hallemos este primer cateto que se supone que es el cateto opuesto, ¿sí o no? El cateto opuesto. Entonces tenemos la hipotenusa y queremos hallar el cateto opuesto. ¿Con qué funciones, señor Campos? Seno. Con el seno, ¿cierto? Entonces, seno del ángulo, que en este caso sería 12, seno de 12 grados es igual al cateto opuesto que no lo tenemos sobre la hipotenusa que es 57 metros. Bien, 57 metros. Despejamos. Vea, yo quiero que vayamos con buen nivel, con buena velocidad, ¿no? Entonces, espero que ustedes me digan rápidamente. Despeje, ¿cómo se despeja? Seno a la menos 1. 57 a la 12. 57 por el seno a la 12. Acuérdense que es despejar el cateto opuesto, ¿sí? Y para despejar el cateto opuesto se quita el 57 que está dividiendo, pasa a multiplicar y ya. ¿Listo? ¿Cuánto da el cateto opuesto? 11.85. 11.85. Vea, acabamos de encontrar este pedacito, que es muy importante para poder hallar X. Sin embargo, para poder hallar todo este cateto, necesitamos hallar también este, de acá. Entonces, por eso es que era necesario hallar los dos catetos, no solo el cateto opuesto, sino el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, cateto adyacente, ¿con qué función podríamos hallar cateto adyacente? Con el teorema. Teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, o con una razón trigonométrica, ¿no? Continúa. Con coseno. A mí me gusta siempre trabajar de las razones, pero con el teorema de Pitágoras también se puede. Vea, coseno nuevamente de 12 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa ya la tenemos que es 57 metros. Despejamos, entonces 57 que está dividiendo pasa a multiplicar. 57 por el coseno de 12 es igual al cateto adyacente. Bien, ¿cuánto da eso? 55.75. 55.75. Eso no es grados, perdón. Eso es metros y por acá también está en metros. Ese sería el cateto adyacente. Vea, necesito que ustedes entiendan que acabamos de encontrar que este pedacito mide 11,85 y encontramos que este pedazo de aquí hasta acá, mide 55,75 metros. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál sería el siguiente paso para poder acercarnos al X? Sumar Profe, los una ángulos pregunta. y hallar Sí, señor, primero la pregunta, a ver, cuénteme. Profe, es que ahorita se me desconectó y pues cuando me volví a conectar no supe por qué bajaron el de 12 grados, de dónde salió. O sea, el que sería el ángulo de depresión. Ok, el ángulo de 12 grados es el ángulo de inclinación de la montaña, vea. La falda de una montaña que tiene una inclinación de 12 grados. O sea, la montaña se inclina hacia arriba 12 grados. ¿Sí? De la información que le da el ejercicio, vea. La montaña tiene una inclinación de 12 grados. Ahí está Sí, el señor. 12. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora sí, cuénteme, ¿cuál sería el siguiente proceso para poder encontrar o estar más cercano al X? sumar los ángulos y hallar el cateto opuesto Sí, señor. Sumar los ángulos con tangente.
y hallar el cateto opuesto con tangente. ¿Listo? Vea, ya nos dijo absolutamente todo. Vea, efectivamente, vea, vamos a sumar los ángulos. Sumamos los ángulos de 12 y de 25 para trabajar todo este triángulo completo. Todo este triángulo completo. Vean, ahí está. Entonces 25 más 12 es 37, ¿sí o no? Entonces todo este ángulo sería de 37. Ahora, en este triángulo tenemos el cateto adyacente. Y debemos hallar el cateto opuesto completo. No este cateto chiquitico, sino todo completo. El cateto opuesto completo, todo, absolutamente todo. Entonces, el señor Campos dice que con tangente. Efectivamente con tangente, porque tangente trabaja cateto opuesto y cateto adyacente. Y el ángulo. Entonces rápidamente usted diría, bueno, entonces tangente de, ya sería ni 25 ni 12. ¿Tangente de qué? ¿37? Tangente de 37 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que ya lo sacamos, vea. 55,75. ¿Por qué tangente de 37, profe? Porque vamos a trabajar cateto opuesto y cateto adyacente. Y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el ángulo ya lo tenemos, que es todo este ángulo, o sea, 37. ¿Sí? Tangente de 37 es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Bien. ¿Cómo despejamos aquí el cateto opuesto? 55.75 por tangente de 37. Por tangente de 37. Muy bien. ¿Cuánto nos da eso? 42.01. Esperen a ver si escuché bien. 42.01, ¿sí? Sí. Listo. Ok, ahora sí necesito la respuesta. ¿Cuánto mide el edificio? Entonces, ¿cuánto mide el edificio? 30.1 metros, ¿no? Pues no sé. Sí, porque es que falta restar el cateto opuesto de lo que está desde el piso hacia la montaña. Sí, listo. Efectivamente es eso. Pero entonces, ¿cuánto de esa resta? 30.1 metros. Bueno, 42.1 menos 11. 30.1. Un metro. ¿Así? 30.16. Ok, un poquito más exacto, 30.16. Ok. O sea que el edificio es de 30 metros, más o menos, ¿no? 30.16 metros. Bueno. ¿Qué tal? A ver, yo sé que de primera mano, en primera instancia, es difícil entenderlo, pero vea que el mismo ejercicio lo va llevando a usted a hacer ciertos procesos, ¿sí? A hacer ciertos procesos. Yo necesito que usted entienda que usted sabe, que usted tiene el conocimiento para poderlo comprender, ¿sí? Y necesito que también se entienda que deben construir de alguna manera triángulos rectángulos, porque sin los triángulos rectángulos no podríamos solucionar este ejercicio. Entonces por eso es que ustedes tenían que imaginarse esta horizontal y esta vertical. Si usted no se imaginaba esta horizontal y esta vertical, pues estaríamos todavía fritos, ¿no? Todavía fritos. Y a partir de eso empezar a jugar con las distancias, ¿no? Con las razones trigonométricas, con los ángulos, si se pueden sumar, si se puede restar, si encuentro esto y le resto esto, entonces ya hallo X. Efectivamente, todo eso es la manera de razonar en matemáticas. Esa sería lo que usted estaría desarrollando en matemáticas, ¿sí? Lo que usted estaría desarrollando. Entonces, ¿será que están listos para un último ejercicio? ¿Les coloco un último ejercicio o necesitan más explicación de triángulos así sencillitos? ¿Qué dicen? ¿Otro? Otro que no hay miedo, Tich. Listo. Ánselo. Esa es la idea, que ustedes se reten a sí mismos. Y ahorita en este momento, pues que por lo menos este nuevo ejercicio lo saquen a flote. ¿Listo? Bueno, ese nuevo ejercicio lo vamos a colocar en el siguiente propósito de hoy. Yo tenía un propósito para hoy, esperen un momentico acá. Aquí está. Ese es el propósito. Décimo A, ¿no? Décimo A, que no se me olvide que estoy con décimo A porque después ahí hay problemas. Bueno, listo, décimo A.
Entonces vamos a solucionar problemas de aplicación y ejercicios en contexto a partir de la implementación de razones trigonométricas y sistemas de ecuaciones. Bueno, no alcanzamos a hacer el de sistemas de ecuaciones, ese lo dejamos como tarea, con el fin de dar interpretación gráfica y analítica a situaciones y planteamientos desde los enunciados. Lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Bueno, ¿alguien conoce de casualidad qué es el ala delta? ¿Conocen qué es el ala delta? No es como una especie de, bueno, de planeación con una vaina toda rara. Sí, o sea, el ala delta es como, vamos a colocarlo aquí en internet. ¿No es con la cosa que la gente vuela? Sí, correcto. Lo que aparece en Río, profe. A ver. ¿Ya? ¿Todos ven que es un ala delta? Esto es un ala delta. Sí, hay muchas personas que les gustan los deportes extremos y este es uno de ellos, ¿no? Lanzarse en ala delta. Otro es parapente y hay otras opciones, ¿no? Como los que se lanzan de riscos con un solo traje que tiene como dos alas, ¿no? Pero pues necesito que se entienda que es un ala delta. Bueno, entonces ya que saben que es un ala delta, ahora sí les voy a mostrar el problema. Póngale cuidado a lo que dice el problema. Me tienen paciencia, a ver. Póngale cuidado. El problema dice así. Listo, entonces dice: una persona se lanza desde un rascacielos en ala delta. En ala delta con una velocidad uniforme de 12 metros por segundo. Al cabo de un minuto. Sí, al cabo de un minuto. O sea que él va a una velocidad uniforme de 12 metros por segundo en un minuto. ¿Listo? En un minuto. Entonces, en ese preciso momento, es decir, después de ese minuto, después del minuto, pasa exactamente por encima de una iglesia que está por debajo del deportista a unos 150 metros. Punto seguido. Ahí inicia su caída en picada. Ay, esperen un momentico. Una persona se lanza desde un rascacielos en ala delta con una velocidad de 12 metros al cabo de un minuto. Aquí me faltó. Con un ángulo de depresión. Con un ángulo de depresión de 18 grados. ¿Listo? De 18 grados. En ese preciso momento, después del minuto, pasa exactamente por encima de una iglesia que está por debajo del deportista a unos 150 metros. Ahí inicia su caída en picada con un ángulo de depresión de 40 grados. Con un ángulo de depresión de 40 grados hasta llegar al punto de aterrizaje. Al punto de aterrizaje. La pregunta es, bueno, en realidad son dos preguntas. A: ¿desde qué altura se lanzó el deportista? Y la segunda pregunta: ¿cuál es la distancia del edificio, bueno, del rascacielos, al punto de aterrizaje?
Listo. Ya lo tengo, profe. Uy, ¿cómo así? El dibujo. Bueno, sí, el dibujo y ya la idea de cómo hacerlo. Uf, hijo de madre, ese man está volando. Bueno, vamos a empezar con el dibujo. A ver, voy a enfocarlo aquí en cámara. Pues sí, sí, ¿no? Va a activar su cámara, ¿no? A ver, acerquémonos un poquito más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, correcto. Uy, ya sacó hasta las distancias y todo. Listo, 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 señor Campos. Muchas gracias. Vale, efectivamente hay que hacer un dibujito que nos esté dando razón de todo lo que está pasando acá, ¿no? Todo lo que nos está pasando. Entonces, póngale cuidado. Tenemos un rascacielos, entonces debemos sí o sí dibujar un rascacielos. Entonces eso fue lo que dibujó el señor Campos, un rascacielos. Entonces vamos a colocarlo como por acá, ¿sí? Vamos a dibujar el rascacielos acá. Bien. A partir de ese rascacielos, pues también debemos tener en cuenta que hay un suelo, ¿no? Hay un suelo. Entonces, perdón. Por aquí vamos a colocar el suelo. Listo. Bien. Puntos importantes. Aparte del señor Campos, necesito que alguien más me diga cuáles son los puntos importantes que hay que trabajar. El de la iglesia, creo. El de la iglesia, ¿cierto? Que debe quedar en algún lado de acá, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, por acá la iglesia, por aquí está la iglesia, listo. Entonces vamos a colocar aquí iglesia. Listo, ¿qué más? Deportista. El deportista, sí, el deportista desde donde se lanza, ¿cierto? Ahí está. Desde ahí se lanzó. ¿Qué más? El ángulo de depresión con el que inicia. El ángulo de depresión con el que inicia. Correcto, el ángulo de depresión con el que inicia. Espero que todo el mundo sepa cómo generar ese ángulo de depresión. ¿Sí? Ahorita lo colocamos, pero sí, hay que colocarlo ahorita en el ejercicio. ¿Qué otros puntos son importantes? Desde el punto del rascacielos hasta, o sea, hasta la iglesia, el trayecto que dio. Desde acá hasta encima de la iglesia, ¿no? Hasta donde pasa exactamente por encima de la iglesia, correcto. Entonces tendríamos que generar aquí un puntico, ¿no? Vamos a colocar ese puntico acá. Sí, porque en algún momento él pasa por encima de la iglesia, ¿no? Él pasa por encima de la iglesia. Listo, ¿qué otro punto es importante? El punto de aterrizaje. El punto de aterrizaje, correcto, el punto de aterrizaje. Ahora, ese punto de aterrizaje lo tengo que colocar más lejano o más cercano. ¿Ustedes qué dicen? No, el ángulo es de 40. Más cercano porque él empieza su bajada en picada, ¿no? Empieza a bajar en picada, o sea, más rápido empieza a bajar el señor o la deportista, porque puede ser una deportista. Listo. Entonces, ahí ya tenemos todos los puntos importantes. Así que debemos sí o sí graficar todas esas distancias, ¿no? La distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, y ya tendríamos bastantes cosas. Ok, bien, ahora sí vamos a empezar a colocar datos. ¿Dónde coloco el 150 metros? En el punto azul. En el punto azul, hacia abajo, ¿no? Todo esto tiene que medir 150 metros, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí 150 metros. Todo esto mide 150 metros, ¿cierto? Listo, bien. ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que empezar a colocar? Los ángulos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí, cuente. Los ángulos de rascacielos y del rascacielos hacia donde se lanzó y de arriba de la iglesia hasta el punto de aterrizaje. Listo, ok. Entonces, para hacer esos ángulos, pregunto, ¿el ángulo de 18 grados será este ángulo de acá? ¿Usted qué dice? Sí, porque el de 40 es el de la iglesia al otro lado. Ok, listo. Pero entonces coloco acá 18 grados.
¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es correcto? Entonces voy a colocarles nuevamente el ojito. ¿Se acuerdan del ojito? El ojito y las pestañas. A ver, vale, cuidado. Si él observa al frente, no hay ángulo. Si él observa hacia arriba, es un ángulo de elevación. Si él observa hacia abajo, es un ángulo de depresión. ¿Sí? Entonces, ¿es correcto colocar Pues el ángulo no sería como el de la iglesia, ese 18, como el de la iglesia? en la parte de abajo, donde está la I. O sea, el ángulo del cateto de abajo. El ángulo del cateto de abajo, acá. ¿Me dices acá? Bueno. Sí, creo. Ok, bueno, una muy buena pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 90. 90 grados, vea, 90 grados. Y este otro ángulo de acá a la derecha también es de 90, ¿no? Porque cuando trazamos una altura, entonces la altura tiene que ser perpendicular a la horizontal del piso, ¿no? Entonces 90. Bien, volvemos a la pregunta. Es que es muy importante que usted sepa cómo se genera un ángulo de depresión. Vea, yo le voy a decir la verdad. Este ángulo estaría mal colocado. Porque un ángulo de depresión... ¿Sí? Sería negativo porque, o sea, no está más abajo del punto medio de la vista. Sí, correcto. O sea, lo que pasa es que usted tiene que colocar, cuando hay un ángulo de depresión, sí o sí usted tiene que imaginarse la horizontal, ¿sí? La horizontal, vea. Esa sería la horizontal, ¿sí o no? Y con esa horizontal, ahí sí usted dice, es que el ángulo de depresión, véanla, el ángulo de depresión es de la horizontal hacia abajo. O sea que el 18 grados está esa acá, vea. ¿Sí me hago entender? Porque es que un ángulo de depresión es siempre de la horizontal hacia abajo. O el ángulo de elevación siempre es de la horizontal hacia arriba. Yo no puedo colocar un ángulo de depresión de la vertical hacia arriba. No se puede. Es de la horizontal hacia abajo. ¿Sí? Bien, entonces si ese es el ángulo de 18 de depresión, ¿dónde está el ángulo de 40 de depresión? Pues hay que también dibujar la rayita imaginaria. Correcto, también hay que dibujar la rayita imaginaria acá, ¿cierto? Esperen un momentico. La rayita imaginaria acá. ¿Y el ángulo dónde estaría entonces? Entre la rayita y... Sí. O sea, como la gráfica de cómo cae. Listo, correcto, yo sí te entiendo, correcto. Entonces aquí estaría el ángulo de 40, vea. Ahí estaría el ángulo de 40. Entonces tengan en cuenta que esos son ángulos, esos se llaman ángulos de depresión, de la horizontal hacia abajo, de la horizontal hacia abajo. ¿Sí? Listo. ¿Qué más necesitamos colocar? Bueno, sí, el señor Campos por ahí encontró la distancia de aquí a acá. ¿Cómo hacemos para encontrar esa distancia? Porque dice que pues va a una velocidad de 12 metros sobre segundo. Sí. Y que después de un minuto pasa sobre la iglesia. Entonces, como minuto 60 segundos, habría que multiplicar 12 por 60. Sí, correcto, perfecto. Entonces, la distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia sería igual a la velocidad, que es 12 metros por segundo, por el tiempo, que es un minuto. Pero como tiene que estar en las mismas unidades de tiempo, un minuto son 60 segundos. Eso significa que segundos con segundos se cancela. Y 12 por 60 sería... Uy, perdón, ¿cuánto es eso? Digan. 720. 720 metros. ¿Listo? Entonces, 720 metros haría o habría de este punto a este punto, ¿no? 720 metros. 720 metros. Listo. Creo que ahora sí, ya tenemos todo para empezar a solucionar el ejercicio. A ver, cuéntenme, ¿qué tendríamos que hacer para, por lo menos, encontrar una de las respuestas? Bueno, pues creo que lo primero es hallar el ángulo que hay entre la caída y el rascacielos. Ok, listo. O sea, el que hay entre la... ¿Cómo llamamos esa montañita y la caída? Sí.
Yo creo que lo que habría que hacer, ahí se forma un ángulo de 90 grados, habría que sumarle esos 18 y ahí se saca cuál es el ángulo. Sumarle no, restarle, ¿no? Sí, eso, restarle. Ok, ¿cuánto da eso? 72. Perfecto, 72. Ojalá todos tengan en cuenta eso, lo que acaba de decir el señor Campos, vea. Todo este ángulo completo es de 90, ¿no? Porque el rascacielos y la horizontal forman un ángulo de 90. Si esto vale 18, ¿qué le falta 18 para hacer 90? Pues 72, ¿no? A 90 le resta. ¿Cómo? 18. ¿Qué? Bueno, entonces, a 90 le quita 18, entonces daría 72. Este ángulo es de 72. ¿Listo? Este ángulo es de 72. Bien. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? El de la iglesia, que sería de 50. Ah, ok. Siguiendo la misma lógica. Siguiendo la misma lógica, entonces, si todo esto mide 90, entonces 90 menos 40 sería 50. Si sumamos, vea, nos da 90, efectivamente. Listo. ¿Qué otra cosa? Ahora, hay que hacer un triángulo entre el punto más alto de rascacielos con el punto el punto de arriba de la iglesia. Y ahí se hace otro triángulo. Ok, le entiendo. Entonces, a partir de este punto y este punto hacer otro triángulo. O sea que debemos sacar esta horizontal, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿sí? Sí. Listo. Ok, ahí está el otro triángulo. Bien. Y después hay que hallar el cateto adyacente y eso sumarle 150 metros, que es la cantidad, que es la altura de la iglesia, o desde donde la vio, sí. Y el resultado sería la altura del rascacielos. Sí, señor. Bueno, efectivamente. Entonces les voy a explicar a todos los demás. Efectivamente, para poder hallar la altura del rascacielos, ¿sí? Esperen un momentito que esa línea no me quedó como bien acá. Tampoco. Ahora sí, vean. Para poder hallar la altura del rascacielos, entonces necesitamos generar lo que se llama proyecciones, ¿sí? Generar proyecciones. Entonces, des en cuenta que el rascacielos se compone de un cateto acá y de otro cateto acá. Pero ¿cuál cateto está hablando usted? Pues de este cateto de 150. Entonces, esto vale 150, o sea que de aquí a acá vale 150, tendríamos que encontrar el otro cateto que está acá, ¿sí? El otro cateto que está acá. Y ahí, a partir de esos dos catetos, esto más esto, pues encontraríamos la altura desde donde se lanzó el deportista, que es la misma altura del rascacielos, ¿sí? Profe, ¿dónde sacó el 72? El 72, nuevamente, vea, todo este ángulo tiene que ser de 90 grados, ¿sí o no? Todo ese ángulo es de 90 grados. Y si este pedacito mide 18, entonces ¿cuánto mide este pedazo? Ok. ¿Sí? Lo que le falta 18 para hacer 90 grados. ¿Sí? 72. Listo. Entonces, tenemos en este nuevo triángulo, que es un triángulo rectángulo, vea, ahí usted está generando triángulos rectángulos. En ese triángulo rectángulo, entonces usted tendría que hallar este pedacito, ¿sí? Y según este ángulo de referencia, ¿qué cateto es este lado? Adyacente. El adyacente. Este pedacito es el cateto adyacente. Entonces, vea. Profe, ¿sí? La segunda línea, o sea, la que está como punteada, ¿esa de qué era? Es que me perdí. ¿Esta línea? Sí, señor. ¿La horizontal? ¿De qué era? Es que me perdí. No, es, sí, señor. Es una horizontal, es una línea de referencia que usted debe trazar para poder encontrar un triángulo rectángulo, vea. Teníamos este punto, me hace falta la horizontal para poder... ¿Pero no hace referencia a nada? No, mi hermano, no, pues, o sea, físicamente sería como la horizontal desde el punto en el que él vio la iglesia hacia abajo, ¿sí? Ah, sí, señor, gracias. Listo, vale. Entonces, esa es la horizontal desde donde él vio la iglesia hacia abajo. Es el cateto adyacente, vea. Entonces, ¿cómo hallamos el cateto adyacente si tenemos la hipotenusa y el ángulo? ¿Con qué razón trigonométrica?
coseno. Coseno, muchas gracias. Coseno. Entonces, coseno del ángulo de referencia, que es 72, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 720. ¿Sí? En este triángulo, vea el triángulo. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Que yo chuleo que ustedes saben cómo solucionar un triángulo, ¿no? Entonces, cateto adyacente, hipotenusa, ángulo. Ah, pues coseno. ¿Cómo despejo aquí cateto adyacente? Entonces rápidamente 720 pasa a multiplicar 720 por el coseno de 72 es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto da esa multiplicación? 222.49. 222.49. Perfecto, 222.49 valdría este pedacito de acá. Ahora yo sé que ustedes van a decir, uy, profe, o sea que ese dibujo está mal hecho, ¿no? Está mal hecho porque no puede ser que este lado sea más largo que este lado. Y sí, efectivamente está muy mal hecho porque esta distancia se tuvo que haber alargado muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más para que este cateto ya tenga como mayor relevancia en escala, por decirlo así. Lo que ustedes deben imaginarse es que este cateto sí está bien hecho porque tiene que dar mucho más pequeño que la diagonal, que es 720. Vea, 720, 222, sí, efectivamente el cateto es más pequeño que la hipotenusa. Entonces ahí nos quedó bien. Sí, obviamente en escalas quedó súper mal, pero en valores reales ahí vamos bien. Listo, ya tenemos el cateto adyacente. De acá a acá. Ahora, ya podrían decirme la respuesta de la A. ¿Cuál sería la respuesta de la A? 372.49 metros. 372.49 metros. 300, ¿qué? Perdón. 72. 72.49 metros. metros. Ok, vea, efectivamente, si usted suma este pedacito, que fue lo que acabamos de encontrar, más este pedacito que era la altura a la iglesia, pues proyecte, vea, o sea que esto mide 222 y de aquí a acá mide 150, al sumar, pues nos da la altura del rascacielo. Esta sería la altura del rascacielo. ¿Existen rascacielos de 372 metros? Sí, efectivamente sí los hay. Es más, hay rascacielos como mayores de 500 metros, si no estoy mal. ¿Listo? Bien. Ya que nos queda solo un minuto, voy a dejar la pregunta B. La pregunta B. Para que ustedes la realicen en su casa. Recuerden que esto no es para mí, es para ustedes, para que se prueben a ver si se entendió o no. ¿Cómo hacemos para hallar la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje? Es decir, no estoy hablando de ningún punto del rascacielos, sino de la base, ¿no? ¿Cuál es la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje? ¿Listo? Entonces, dejo esa pregunta. Pero es desde la base rascacielos o desde la punta. Pues cuando ustedes le dicen de cuánto tengo que ir del rascacielos al punto de aterrizaje, tendríamos que hablar de una distancia horizontal, es decir, desde la base del rascacielos hasta la punta del aterrizaje. Entonces vamos a colocar aquí desde la base del rascacielos al punto de aterrizaje. ¿Listo? ¿Aló? ¿Alguien ya sacó la respuesta? A ver, ¿quién fue? Campos, 863. La próxima clase revisamos si efectivamente es 863 metros. ¿Listo? Dejamos la pregunta y el que quiera de pronto la próxima clase explicar cómo realizó, entonces bienvenido sea. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Espero que estén bien y nos vemos mañana. No, profe, gracias a usted. No, tranquilos, frescos. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Dios lo bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga a ustedes también.